Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este miércoles 11 de septiembre de 2024. Íñigo Errejón parecía que había llegado a la política española para convertirse en la cara amable de la extrema izquierda y liderar a todo lo que quedara fuera de la órbita socialista en este segmento de voto. Sin embargo, por unas cosas o por otras, entre que los seguidores de Pablo Iglesias e Irene Montero siempre lo van a ver como un traidor y que Yolanda Díaz le robó la merienda de este comunismo amable, Errejón se ha quedado en un segundo plano, quién sabe si esperando su momento, si es que ese momento le va a llegar algún día. Pero pase lo que pase con Errejón, aunque el actual portavoz parlamentario de Sumar dejara hoy mismo todos sus cargos públicos, en mi opinión, no tiene que preocuparse porque él ya nos dejó un legado político que perdurará para siempre. ¿Cómo olvidar la aportación que en mayo de 2017 hizo Errejón durante un acto con cargos de su partido? No puedo ser más claro, uno de los principales propósitos de los compañeros que están en los gobiernos de los ayuntamientos del cambio es revalidar. ¿Revalidar para qué? Para dejar sembrado instituciones populares que resistan y, por cierto, y donde refugiarse cuando gobierne el adversario. Hace falta que para cuando se acaben los ayuntamientos del cambio o cuando los ayuntamientos del cambio pierdan elecciones haya asociaciones de vecinos saludables y enraizadas y con poder en cada distrito. Hace falta que haya clubes de montaña y agrupaciones juveniles. Hace falta que haya más espacios culturales y de autoorganización. Hace falta que estén enraizadas las casetas populares en todas las fiestas. Hace falta que haya asociaciones deportivas coordinadas entre sí. Hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir, pues por ejemplo, acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. Porque la militancia, como todo el mundo sabe, no se sostiene solo del aire. Está claro que el paso por la Venezuela de Hugo Chávez dejó huella en Íñigo Errejón, pero, en mi opinión, de una forma un poco cicatera y, si me lo permiten, poco ambiciosa. Porque, como acaban de escuchar, Errejón le explicó a los suyos que en previsión de ser desalojados del poder, tenían que empezar a colocarse en instituciones para garantizarse un sueldo fuera de la política, porque, como Errejón nos ha dejado claro, la militancia no se sostiene solo del aire. Y claro, la otra opción es, si te deja la política, te tienes que poner a trabajar y eso no mola. Les he puesto este corte de sonido porque 7 años después de aquel discurso político de Errejón a sus camaradas, escuchar esto, de que los compañeros comunistas se tenían que colocar en clubes de montaña, en casetas populares o en asociaciones deportivas para tener una paguita con la que salir al paso si les echaban del poder, resulta, voy a decir, me resulta tierno. Me resulta hasta entrañable si lo comparo con lo que estamos viendo a fecha de hoy con el sanchismo. Porque Errejón se quedó con la versión totalitaria low cost, con el chavismo de mercadillo. Porque el verdadero totalitarismo es el del sanchismo, que coloca a los suyos no en clubes de montaña, sino en la Fiscalía General del Estado, no en casetas populares, sino en el Tribunal Constitucional, no en asociaciones deportivas, sino en el Banco de España, el CIS o la Abogacía General del Estado. Y sobre todo, lo más importante, no lo hace para garantizarles un sueldo, un refugio para cuando llegue al poder el adversario político. Lo hace precisamente para no salir nunca del poder. Esto no es que lo diga yo, que también lo digo y lo pienso, es que lo ha reconocido hoy el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuando le han preguntado en el Congreso por la colonización sanchista de todas las instituciones del Estado. Ustedes hay algo que llevan fatal.
y es que haya personas progresistas, capacitadas, idóneas en los puestos de responsabilidad en este momento en España. Y lo es así porque hubo unas elecciones generales en España, como las hubo en 2019, donde se conforman mayorías en este Parlamento y hay un gobierno progresista, una coalición progresista. Ustedes llevan fatal que hoy haya en España un gobierno progresista y, por supuesto, que nombra a personas progresistas de prestigio, de autoridad, idóneos para los puestos, para seguir gobernando España y para que sigamos avanzando 3 años más. El sanchismo no se cansa de repetir y proclamar a los cuatro vientos que la legislatura va a durar 3 años más, hasta el final, hasta 2027, y ya veremos. Y que de eso se van a encargar esas personas tan íntegras e independientes que han colocado en las instituciones como Conde Pumpido, García Ortiz, Escrivá o José Félix Tezanos. No hace mucho a los portavoces de Sánchez no les hacía falta presumir de esto, de que vamos a durar 3 años más porque tenemos en las instituciones a esa gente que hemos colocado. Y no les hacía falta presumir de ello porque estaban muy tranquilos, porque... Creo que si las elecciones del pasado 23 de julio y también la configuración de la mesa del Congreso el pasado 17 de agosto ha dejado clara, es una evidencia, y es que solamente hay una mayoría parlamentaria posible, una mayoría progresista liderada por el Partido Socialista Obrero Español. Que el Partido Socialista ha conseguido movilizar a esa mayoría progresista que ha sido muy activa durante esa campaña y que, como siempre, no le vamos a fallar. Parece que hayan ganado las elecciones. Bueno, pues al final quien gana las elecciones es el que conforma gobierno, y esa es la realidad de nuestro sistema parlamentario. El gobierno, con Sánchez y la vicepresidenta Montero a la cabeza, llevan 10 meses apoyándose en la mayoría parlamentaria del Congreso para justificar que estén en el poder, para justificar su permanencia en el Palacio de la Moncloa. La mayoría parlamentaria en el Parlamento, en el Congreso. Lo que ocurre es que las cosas no le están yendo a Sánchez como él quería, al menos en el Parlamento, y se está llevando más disgusto que alegría. Por eso, Sánchez dijo el pasado sábado ante el Comité Federal que él iba a permanecer en el poder pese a la oposición y sin el concurso del Parlamento. Esta madrugada Raúl Piña del diario El Mundo ha hecho lo que no se hizo en la rueda de prensa del pasado martes tras el Consejo de Ministros, y es preguntar al presidente por esta frase que quedará también marcando la legislatura. ¿Qué quiso decir el pasado sábado cuando expresó que seguirá gobernando con o sin el concurso del legislativo? A ver, yo creo que este gobierno, por convicción y también por necesidad, porque somos un gobierno de coalición con una minoría parlamentaria, estamos constantemente tendiendo puentes a todos los grupos parlamentarios para sacar adelante todas las reformas. Lo que también dije es que el Gobierno de España, como Poder Ejecutivo, no va a renunciar a una hoja de ruta, a una agenda para este curso político. Todo eso tiene intersección con el Parlamento, pero también tiene una acción propia del Poder Ejecutivo, y a eso es a lo que me refería. Por primera vez en esta legislatura, en la madrugada de ese viaje en China, Sánchez no ha tenido más remedio que admitir que para seguir en Moncloa necesita del apoyo de otros porque está con una minoría parlamentaria. Exactamente lo mismo que Sánchez le lleva reprochando a Alberto Núñez Feijóo durante estos 10 largos meses. Hoy tenemos 2 claros ejemplos de esa minoría parlamentaria que por primera vez reconoce Pedro Sánchez. El primero ha sucedido a primera hora de la mañana en la sesión de control al gobierno, la primera que se celebra en este curso político. Pedro Sánchez, se lo he dicho, está de viaje en China, bueno, está ya volviendo, si es que no ha llegado ya. Así que ha sido su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que ha tenido que enfrentarse a las preguntas de sus socios parlamentarios. Y cuando ha llegado el turno de Junts, la portavoz de Puigdemont en el Congreso, Míriam Nogueras, ha disfrutado apretándole las tuercas a la ministra de Hacienda. Le ha preguntado si el acuerdo del PSC con Esquerra es un concierto económico como el vasco y le ha pedido que dé la cifra de lo que según ellos se está expoliando a Cataluña. Como María Jesús Montero no ha respondido ni a una cosa ni a la otra,
la portavoz de Puigdemont le ha vuelto a recordar al gobierno de Sánchez quién tiene la llave de la legislatura, con la amenaza de tumbarles de nuevo la senda del déficit. Como Sánchez no estaba en esa sesión de control al gobierno por encontrarse en China, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no ha podido preguntar al presidente en el Congreso. Lo que sí ha hecho es pararse con los periodistas al inicio de este pleno. Yo creo que las únicas grietas que hay aquí, como podemos comprobar, es en la Cámara, en los socios que apoyan al gobierno y dentro del propio gobierno. Nunca he visto un gobierno más agrietado que este. Del Partido Popular yo no me preocuparía. Es un partido de Estado y no tiene grietas. Lo que tiene son responsabilidades territoriales. Pero insisto, si hay algo agrietado hoy en España es el gobierno, los grupos que apoyan al gobierno y su minoría parlamentaria. El segundo ejemplo de esa minoría parlamentaria de Pedro Sánchez tiene que ver con Venezuela. Al final no ha habido sorpresas y tal y como les anunciamos, Pedro Sánchez ha sufrido su primera derrota parlamentaria en una votación de este curso político. El PP ha podido sacar adelante su proposición no de ley para reconocer a Edmundo González como el ganador de las elecciones en Venezuela. Así anunciaba el resultado de la votación la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. Votos emitidos 342, votos a favor 177, votos en contra 164, abstenciones 1. Se aprueba esta proposición no de ley. Si me lo permiten, les voy a desgranar el resultado de la votación. 177 votos a favor, el PP con sus diputados, Vox con los suyos, UPN, Coalición Canaria y los 5 del PNV. Hemos escuchado 164 en contra y una abstención. ¿Saben ustedes quién se ha abstenido? José Luis Ábalos, el exministro, el ex número 3 del PSOE, el ex amigo de Pedro Sánchez, se ha abstenido en la votación. Y por primera vez Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto, ha votado diferente que su antiguo partido. Y es la primera vez que Ábalos se desmarca del voto del PSOE, y esto coincide con la auditoría que su predecesor en el cargo, Óscar Puente, le ha hecho para dejarle al borde de la imputación, diciendo que lo de Ábalos es que es insalvable. Hoy Ábalos ha querido mandarles un mensajito y de momento ha sido una abstención en la votación sobre lo de Venezuela. Pero es que además los 7 diputados de Junts no se han presentado a la votación. Los independentistas han abandonado el Congreso con la excusa de acudir a las movilizaciones convocadas en Cataluña con motivo de la Diada. Es verdad que han vuelto a pinchar los separatistas en la Diada, que cada vez son menos, y que 7 hacen bulto en una manifestación de 4 gatos. Pero también era un mensaje, porque ni el PNV, ni Ábalos, ni Junts han hecho piña con Sánchez como venían haciendo hasta ahora. Y esto ha ocurrido en un pleno al que han vuelto a acudir varios opositores venezolanos que aplaudían emocionados desde la tribuna al conocer el resultado de la votación, porque al final esa proposición no de ley de Cayetana Álvarez de Toledo defendiendo la libertad, la democracia y la libertad y la democracia en Venezuela ha triunfado. Luego Cayetana y Feijóo se reunía con los opositores venezolanos. Mandamos desde aquí un mensaje muy claro a favor de la democracia, a favor de las libertades, a favor del Estado de Derecho y a favor de reconocer los resultados electorales. No tengáis miedo, porque tenéis la razón. Y al final, la verdad se va a imponer a la mentira. Mucho ánimo y seguimos trabajando. Sabemos que es una batalla muy difícil, pero lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados es muy importante y tiene que abrir el camino para que otros parlamentos, otras naciones, otros gobiernos, empezando por el español,
acepten la verdad y acepten el voto venezolano, que es lo que digo siempre. O sea, el voto de los venezolanos vale tanto como el de cualquier otro país y por tanto ha de respetarse. Estamos con nosotros, vamos a trabajar para que Venezuela sea definitivamente libre y lo vamos a conseguir. A lo largo del día de hoy ha habido muchos rumores que deslizaban la posibilidad de que el PSOE se abstuviera para evitar una derrota parlamentaria y para evitar quedar retratado junto a sus socios apoyando el régimen de Nicolás Maduro. Pero ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Pues porque no sé por qué me da que el Partido Socialista no podía no votar en contra de Edmundo González sin que Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Zapatero se enfadaran mucho. Le han preguntado, por cierto, un periodista venezolano a Feijóo por esto. Ha sido una equivocación y creo que esta decisión es un punto negro en la historia del Partido Socialista. No tiene ningún sentido que el Partido Socialista niegue el resultado de las urnas. Y todavía tiene menos sentido que, siendo España uno de los países más importantes de la Unión Europea, no lidere el reconocimiento electoral del pasado 28 de julio en Venezuela. Yo lo lamento profundamente. Creo que el presidente del gobierno tiene algún interés que el pueblo español no comparte y que es absolutamente injusto porque va en contra de los intereses del pueblo venezolano. Parece mentira que en el siglo XXI tengamos que estar hablando en el Congreso de los Diputados y teniendo un gobierno que está en contra de que se reconozca el resultado electoral en cualquier país del mundo, pero máximo en un país como es Venezuela. Así que el resultado de esta primera cuestión, la venezolana, le ha supuesto un varapalo doble a Pedro Sánchez. En el plano internacional, Sánchez debe explicarle, por ejemplo, a los socios de la Unión Europea, cómo es posible que, acogiendo por razones humanitarias en España al candidato Edmundo González para que no lo mate o secuestre Nicolás Maduro, al mismo tiempo se niega a votar en contra de Nicolás Maduro. Y de hecho tiene a su asesor de cabecera, José Luis Rodríguez Zapatero, trabajando para Nicolás Maduro. Pero a nivel interno, el varapalo ha sido el de la demostración de que Sánchez sabía de lo que hablaba cuando dijo que él iba a gobernar sin el concurso del Parlamento. En una sola votación ha perdido 5 diputados del PNV, 7 diputados de Junts y Ábalos le ha mandado el aviso absteniéndose. ¿Que esto se reproduzca en otras votaciones? No lo sé. ¿Qué ha sucedido hoy? Tanto lo sé que se lo estoy contando. Pero es que además hoy la derrota parlamentaria de Pedro Sánchez podría haber sido doble en una votación. Les acabo de contar que los 7 diputados de Puigdemont se habían ido con la excusa de la diada. Y como no estaban, no iban a poder votar nada, fuera lo de Venezuela o fuera otra cosa. Y había otra cosa, una moción para denunciar el cuponazo catalán, una moción para denunciar el pacto de Sánchez con los independentistas para darles un concierto económico exclusivo para ellos. El PP había presentado una moción y sin los 7 de Junts el resultado estaba claro, otra derrota para Pedro Sánchez. Pero resulta que el PP no ha podido sacar adelante la moción porque el recuento de votos ha llegado con sorpresa. Los 33 diputados de Vox se han abstenido. Algo que se ha celebrado con ganas desde el sanchismo. Fuentes del partido de Santiago Abascal han dicho que han tomado esta decisión porque el PP se negó a negociar su enmienda sobre la financiación autonómica y a Vox le parecía insuficiente la moción del PP y habían hecho unas correcciones en la redacción para darle más enjundia. Los de Abascal pedían que, además de denunciar lo del concierto económico y el cuponazo, se impulsara la devolución inmediata al Estado de las competencias de educación, sanidad, seguridad y justicia de todas las comunidades autónomas. Hombre, uno podría estar a favor o en contra de esta medida, ¿no? Pero
quizá era una posición de máximos para una enmienda. Bueno, pues, sea por lo que sea, Pedro Sánchez ha acabado el día con una derrota parlamentaria en lugar de 2. ¿Que no es buena señal para el centro derecha? No es buena señal. No es buena señal que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera para una moción contra el conciertazo o cuponazo catalán. Pero de cara a Pedro Sánchez, bueno, sí, es verdad, esta la has ganado, pero poco consuelo puede ser viendo que lo de hoy se intuye como el principio de un calvario parlamentario del Partido Socialista. Aunque ya lo dijo Sánchez, que él puede gobernar sin el concurso del Parlamento. E incluso es probable que al presidente del gobierno hoy le interesará mucho más lo que estaba haciendo su fiscal y lo que iba a hacer la Universidad Complutense que lo que hicieran sus diputados en el Congreso. Donde antes hubo corrupción, hoy hay limpieza. Pues en nuestra sección donde antes hubo corrupción, hoy hay limpieza, tenemos que empezar con la Fiscalía, que ha salido al rescate de Pedro Sánchez y ha pedido admitir a trámite la querella del presidente del gobierno contra el juez Peinado por osar citarle a declarar. La Fiscalía de Álvaro García Ortiz respalda investigar al juez Peinado. El Ministerio Público ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que admita a trámite la querella de la Abogacía del Estado contra el magistrado al considerar que cometió un delito de prevaricación en la citación de Pedro Sánchez como testigo en la causa contra su mujer. Lo mismo después de escuchar la siguiente noticia que les vamos a contar, Sánchez le pide al fiscal general que se querelle también contra la Universidad Complutense. Porque atención, esta es la noticia que acabamos de conocer hace unos minutos, noticia de alcance. La Universidad Complutense decide no renovar la cátedra extraordinaria para la transformación social competitiva de la mujer del presidente del gobierno. Según han publicado ya varios medios de comunicación, la Universidad Complutense se lo ha comunicado a los dos principales patrocinadores de la cátedra hasta ahora, que eran Reales Seguros y Fundación La Caixa, sin ahondar en los motivos. Lo cierto es que el convenio de creación se firmó en octubre de 2020 y tenía una vigencia de 4 años, por lo que, salvo renovación, expiraba el próximo mes. Begoña Gómez intentó renovar la cátedra a finales del mes de junio, pero la Universidad Complutense, ahora con su rector imputado por esta causa, ha decidido que la cátedra de Begoña Gómez Diter no se renueva. Importante noticia que luego abordaremos en la tertulia política, porque Begoña Gómez no renuncia a la cátedra, no renunciaba a los ingresos, no, ella quería seguir. Y la Complutense, no el juez Peinado, no el Partido Popular, no la derecha mediática, la Universidad Complutense, sin querer ahondar en los motivos, pero no hace falta, ¿verdad?, mucha explicación, ha decidido que chapa el chiringuito de Begoña Gómez que le montó el rector después de reunirse con ella en Moncloa. Y de la mujer del presidente al hermano. Publica Libertad Digital noticia de Carlos Cuesta que la acusación exige a la juez citar de inmediato al autor del informe de Hacienda que vio legal que David Sánchez no declarara el IRPF en España, pese a que todos sus ingresos conocidos procedían de la Diputación de Badajoz. El informe de la agencia tributaria remitido a la juez del caso exoneraba al hermano del presidente de cualquier comportamiento delictivo. Ese documento no iba firmado por ningún técnico del Ministerio de Hacienda, por eso ahora la acusación ha pedido a la instructora que cite a declarar al inspector que realizó el informe. Hace unos días ya, Diter, la propia magistrada, pidió al ministerio que dirige María Jesús Montero que identificara a ese funcionario que hizo el dossier. Titular del Español, Ábalos pide al juez que le devuelva 2 USB con contenido privado que la UCO requisó a Koldo. El exministro asegura que esos USB contienen fotografías familiares y documentos personales suyos y que la Guardia Civil los requisó al entrar en la vivienda de quien fue su principal asesor, de Koldo García.
Ábalos dice que los USB los tenía Koldo porque este le ayudó con la mudanza después de ser cesado como ministro. Por eso ha reclamado en un escrito a la Audiencia Nacional que le devuelvan esos dispositivos. Titular del debate: el Ayuntamiento de Torrelodones reclama a una empresa deportiva de Escribá una deuda de 46.000 euros. Publica este diario que el exministro y ahora gobernador del Banco de España participa en el negocio deportivo a través de una sociedad instrumental que tiene con su mujer, con la que, como ha desvelado el debate estos días, se ahorra el pago de varios impuestos. Pues bien, el Ayuntamiento de Torrelodones adjudicó a la empresa de Escribá la explotación de las pistas de pádel de la localidad por un periodo de 30 años. El pasado febrero la compañía pidió aplazar el pago del canon, pero el Ayuntamiento denegó la petición al estar prohibida de manera expresa en el contrato. La empresa de Escribá todavía no ha pagado el alquiler de este año. Y hablando de municipios madrileños, El Mundo: el gobierno coloca al exalcalde de Alcobendas y hermano de una asesora de Sánchez en una empresa pública cobrando 123.000 euros al año. Se trata de Rafael Sánchez Acera, actual secretario general del PSOE en la localidad madrileña. El pasado 3 de septiembre firmó su renuncia a su acta de concejal, apenas un mes después de que se hiciera efectiva su incorporación al Consejo de Administración de CERSA, la compañía española de reafianzamiento que está adscrita al Ministerio de Industria. La Fiscalía contra el juez que investiga a Begoña Gómez, la Complutense chapando el chiringuito de Begoña Gómez, la juez pidiendo que se aclare qué inspector de la agencia tributaria dijo que lo del hermano de Sánchez estaba todo estupendo. ¿Qué podemos añadir? Quizá el nombre de esta sección. Donde antes hubo corrupción, hoy hay limpieza. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.